Buen día, vamos a dar comienzo al noticiero tributario con las principales novedades y recordatorios sobre temas impositivos y previsionales de los últimos días. El primer punto tiene que ver con ya algunos borradores que están circulando de las cuestiones que están pendientes de reglamentación de la ley 27430. Recordemos que esta ley fue la reforma integral tributaria y todavía tienen algunas cuestiones que quedan pendientes de reglamentar por el Poder Ejecutivo. Estos borradores tienen, digamos, se refieren, por ejemplo, al impuesto a las ganancias, que grava las transferencias de inmuebles que se incorporan en el patrimonio a partir de este año, del 2018. También tiene algún tipo de reglamentación con respecto al tema de la deducción especial incrementada para aquellos nuevos profesionales, que está definido en la ley. Y otro tema que también está reglamentado en parte es el tema de las indemnizaciones, que tienen ahora un tratamiento específico en el impuesto a las ganancias, ¿no? Un tratamiento diferencial con respecto a lo que tenía antes, a partir entonces de este año. El primer punto entonces que reglamenta este decreto, el primer decreto en borrador, lógicamente esto todavía no está publicado, es una primicia que estamos dando, tiene que ver con el impuesto a las transferencias de inmuebles y el impuesto a las ganancias. Recordemos que a partir de este año van a convivir estos dos impuestos, no fue derogado el ITI. ¿Y el ITI cuándo se va a aplicar? Bueno, cuando se vendan inmuebles que hayan sido adquiridos por por el enajenante antes del 1 de enero del 2018. Entonces, aquellos bienes que se venden inmuebles que fueron adquiridos antes del 1 de enero de este año, entonces siguen pagando el impuesto a la transferencia de inmuebles. Pero además está vigente, recordemos, ya lo habíamos comentado la semana pasada, está vigente la excepción, en la medida que ese bien que se venda sea única vivienda y que se reemplace dentro del término de un año. Bueno, eso también se puede realizar, ese trámite, para evitar pagar el 1,5 del precio de escritura. El borrador, en cuanto al impuesto a las ganancias, lo que determina es que se considerará configurada la operación de venta. Recordemos que va a estar grabado por el impuesto a las ganancias la venta de los inmuebles incorporados a partir de este año, en la medida que sean más de un inmueble, ¿no? Que supongamos que yo tenga, la persona, el contribuyente tenga dos inmuebles, venda uno, y esos inmuebles fueron incorporados a partir de este año, entonces no va a pagar el ITI, sino que va a pagar el 15% sobre la utilidad, es el precio de venta menos valor de costo, de esa operación. Entonces, también incluye para los inmuebles que fueron heredados. Supongamos que un inmueble ha sido heredado a partir de este año, pero lo que aquí define la cuestión del pago del impuesto a las ganancias es cuándo ingresó al patrimonio del donante. En este caso también al patrimonio del donante tenía que haber entrado a partir del 1 de enero de este año. Entonces, esas operaciones están grabadas por ganancias y lo que precisa el borrador es que se va a considerar configurada la operación de venta, siempre y cuando sea, como dijimos, inmuebles incorporados a partir del 1 de enero del 2018, cuando se otorgue la escritura traslativa de dominio, cuando se suscriba el boleto de compraventa, o cuando se entregue, siempre que se entregue la posesión junto con el boleto, cuando se conceda la posesión, aun cuando el boleto de compraventa u otro compromiso similar se hubiere celebrado con anterioridad, la posesión es un tema definitorio, digamos, cuando se adquiera el boleto de compraventa de otro modo, por medio de una cesión, por ejemplo. Y bueno, entonces esas son las oportunidades, son los momentos que entonces se van a definir como que nace el hecho imponible para el pago del impuesto a las ganancias. Recordemos que este pago es un pago que se hace en forma anual. No hay un régimen retentivo, en principio. La FIP aclaró este año, a través de la resolución 4190, a principio de año, que las ventas de estos inmuebles, segundos inmuebles incorporados a partir de este año, todavía no hay tantas operaciones, porque seguramente alguien para pagar este impuesto tiene que haber incorporado el inmueble ahora y vendido el inmueble también dentro de este año, digamos. Entonces, es muy poco el tiempo en que,
digamos, no da lugar a que se aplique todavía esta operación. Pero esta resolución 4190, que habló en su momento, que todavía no se va a aplicar la retención que se aplica generalmente los escribanos cuando se venden inmuebles en el impuesto a las ganancias, ni tampoco se aplican retenciones en el caso del impuesto a las ganancias que, digamos, que se grava las operaciones financieras de las personas físicas como rentas de plazos fijos, intereses, etc. Eso todavía no está entonces un mecanismo retentivo determinado. Bueno, volviendo al tema del ITI, entonces, se establece que cuando no hay un precio también, este decreto de borrador, cuando no hay un precio definido, digamos, o de forma clara determinado, se va a considerar el valor de mercado. Y después también, recordemos que esto grava siempre que se vendan segundos inmuebles o que estén en el exterior también, digamos, que hayan sido incorporados a partir del 1 de enero de este año. Bueno, este tema entonces estaría ya reglamentado, faltaría reglamentar el tema de la gravabilidad de la retención, digamos, en este caso. En cuanto a las indemnizaciones, lo que se determina es que tienen que haber sido ocupados los cargos, recordemos que ahora va a estar grabado todo el tipo de indemnización en el impuesto a las ganancias, que exceda los límites legales establecidos por los convenios colectivos. Que se trate de personal jerárquico o que haya efectuado tarea continua o discontinua dentro de los últimos 12 meses inmediatos anteriores a las fechas de vinculación, y también cuya remuneración bruta mensual, tomada como base para el cálculo de indemnización, supere en al menos 20 veces el salario mínimo vitalicio. Recordemos que entonces esto está grabado para la diferencia, digamos, entre los valores, digamos, establecidos por leyes, de contratos laborales, de convenios colectivos, por encima de esos topes, digamos. Y en cuanto a la deducción especial incrementada, para los profesionales, para los pequeños nuevos profesionales, se van a considerar entonces aquellos, recordemos, se incrementa en un 50% esa deducción especial, y entonces se va a tratar de profesionales con hasta 3 años de antigüedad en la matrícula. Ese va a ser el beneficio entonces para la deducción especial incrementada del 50%. Falta definir cómo se va a determinar para este año, una vez que saque el decreto, para aquellos que ya tienen esa característica, cómo disminuyen sus anticipos, porque los anticipos están pagándolos en función del cálculo normal, digamos, sin incrementar esa deducción especial. Bueno, comentado este tema de los borradores, vamos a pasar al segundo punto de las novedades, que tiene que ver con el CIRCREV, con un comunicado de prensa de AGIP, que se suma a una norma que salió hace muy poco, en donde se publicaron todas las operaciones, las 25 operaciones bancarias que van a estar excluidas del régimen de retención de ingresos brutos por los movimientos bancarios. Este comunicado de prensa, esto es muy importante, establece que AGIP determinó que a partir del 1 de septiembre de este año, y por el término de 180 días, o sea, por el plazo de 6 meses, los contribuyentes que durante el año 2017 facturaron hasta 10 millones de pesos, dejarán de estar dentro de las retenciones del CIRCREV. Esto representa evidentemente un alivio muy importante, o sea, aquellos que durante el 2017 no superaron la cifra de 10 millones de pesos anuales, en el año, digamos, entonces van a quedar excluidos de que se les apliquen retenciones bancarias de ingresos brutos por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto es una norma de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Esto se suma a una resolución que habíamos comentado la semana pasada, que va a regir a partir del 1 de octubre, en donde un total de 25 operaciones bancarias van a dejar de estar alcanzadas por las retenciones del CIRCREV. Lógicamente esto va a ser para aquellos que no están incluidos dentro del beneficio que mencionamos anteriormente. Y esas operaciones tienen que ver, por ejemplo, con las transferencias de fondos que se hacen en cuentas que tienen que ver con ventas de inmuebles, bienes registrables, reintegros que se hacen de obras sociales, transferencias provenientes del exterior. Bueno, hay una serie, o
acreditaciones de préstamos en las cuentas. Esas son una serie de operaciones, son 25, que ya del 1 de octubre van a estar excluidas del CIRCREA. Pero yo creo que lo más trascendente entonces es que a partir del 1 de septiembre ya no hay retenciones del CIRCREA por 180 días para los que facturaron menos de 10 millones de pesos en el 2017. Otro punto importante tiene que ver con una resolución de ANSES, que es la 125, y esto se refiere a un incremento, los nuevos valores que van a regir a partir de septiembre, recordemos que estos valores se van incrementando, de las asignaciones familiares que corresponden por los distintos beneficios. Vamos a poner un poquito el tema vamos a recordar un poco lo que pasó en estos últimos meses con este tema. Había salido el decreto 702, que estableció un límite máximo y mínimo diferente de ingresos para aquellos que pueden acceder al cobro de esos beneficios de las asignaciones familiares. Por ejemplo, el límite máximo ahora nuevo va a ser de 83.917, ya para septiembre, de ingresos del grupo familiar, y el límite mínimo es de 3.004,25. Entonces, estos son los valores que dan derecho al cobro de la asignación. Eso por un lado. Por otro lado, ese decreto 702, además de establecer estos nuevos valores mínimos y máximos, determinó que esos valores mínimos, el mínimo de ingresos, que es de 3.004,25, no va a ser aplicable a los beneficiarios de la prestación por desempleo, que está establecida por la ley 24013. Por otro lado, hubo un decreto posterior, que fue el 723, que suspendió por el plazo de 30 días la aplicación de las modificaciones de los beneficios que tienen las zonas diferenciales, para realizar un estudio sobre el impacto que tiene esta medida, y por ende, entonces, como esto está suspendido, los montos diferenciales para las zonas, digamos, que fueron definidas como zonas especiales, siguen vigentes, y este mes de septiembre, entonces, van a seguir cobrando los valores, entonces, incrementados de asignación. Entonces, los nuevos valores ya de septiembre están dentro del material que nosotros distribuimos con este noticiero. En la página de AFIP, entonces, están los distintos valores que tienen que ver con los beneficios específicos de cada uno de los beneficiarios. Bueno, entonces es un tema importante a considerar, que ya están los nuevos valores para septiembre, rige el decreto 702 en cuanto al valor mínimo y máximo de ingresos, pero no fue suspendida, sigue suspendida todavía por este mes, la poda o la quita, digamos, del beneficio para las zonas diferenciales. Vamos a otro tema que tiene que ver con la atención presencial en ARBA, un comunicado de prensa. En este caso el comunicado lo que dice es que durante ya a partir de este mes de agosto que estamos terminando, el horario de atención de las oficinas de ARBA, que se llaman punto ARBA, donde se hacen trámites presenciales, con turno previo inclusive, van a funcionar de 9:30 a 15:30 horas. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque, bueno, hubo un cambio, una disminución en cuanto al tiempo de rango, digamos, horario de atención al público. Otro tema importante tiene que ver con el certificado de capacitación de crédito fiscal. Recordemos que ya en el noticiero anterior comentamos el llamado a concurso de la presentación del proyecto, que es hasta fin de octubre. Después también comentamos cómo hay que hacer la inscripción de esto, se hace a través de la plataforma de trámites a distancia. Y ahora lo que hace la resolución 4295 de AFIP es establecer los requisitos de los certificados de crédito fiscal que van a ser emitidos como bonos electrónicos. Recordemos que esos certificados sirven para aquellos que los obtienen, una vez que entran dentro de este régimen de capacitación, para cancelar impuestos nacionales. Entonces, esta resolución lo que establece es cómo es la mecánica para la utilización de estos certificados y también para la aplicación de los mismos, la cancelación de distintos impuestos.
Bueno, otro tema importante tiene que ver con ya un poco el inicio o la aparición de la inflación, el reconocimiento lento que se hace de este tema. Recordemos el otro día nosotros comentamos que hay un proyecto, todavía también un borrador, pero es un proyecto que va a ir al Congreso, de modificación de la ley de impuestos a las ganancias. Hay circulando versiones de que se modificarían varios puntos de la ley de, digamos, de reforma tributaria general, en donde hubo una disminución de las contribuciones patronales, la implementación del impuesto a la ganancia. Bueno, hay distintas cuestiones que estarían en estudio por el tema de la disminución, o por lo menos para incrementar la recaudación tributaria. Entonces hay que estar atentos a esos proyectos, que lógicamente van a requerir de una ley, y es probable que tengan un final de aprobación, porque recordemos que muchos impuestos son coparticipables. Entonces, las provincias también necesitan de ese ingreso adicional que fue quitado por la ley 27430. Estemos atentos, no hay nada en concreto todavía, pero sí ya hay borradores que están circulando. En el punto que nos, bueno, que nos ahora comprende nosotros de la disposición 218 de AFIP, que recordemos que ya se van a empezar a difundir determinadas índices para que se vayan aplicando para determinados impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el caso de impuestos internos al tabaco, y para el Fondo Especial del Tabaco. Pero también se determina que quiénes van a ser las direcciones de análisis de AFIP que publiquen esos índices. Recordemos que ya la AFIP hace tiempo dejó de publicar índices, pero bueno, para estos casos específicos donde sí se va a autorizar la indexación, la actualización, digamos, en estos tres impuestos que comentamos recién, va a ser la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada la que publique esos índices a partir de ahora. Y la Dirección de Estudios de la AFIP va a ser la que publique los índices del impuesto a la ganancia. Recordemos que a partir de la reforma, las altas de bienes de uso van a tener, digamos, la aceptación, siempre que sean altas, que se produzcan a partir del 1 de enero de este año, de la actualización del impuesto a las ganancias para el cálculo de las amortizaciones o el caso de la venta de cada uno de esos bienes. Esto comprende altas que se producen a partir de ahora, en el caso también de venta y reemplazo, también que se produzca a partir de ahora, y el caso también de los quebrantos, que son los únicos puntos que fueron autorizados por la reforma para la actualización. Recordemos que el ajuste por inflación impositivo, el integral, digamos, está suspendido, no se publican los índices, y además tendría que haber superado, según la ley, el 100%, lo que comentábamos el otro día, de inflación en los últimos 3 años, cosa que ya estaría produciéndose. Por eso está el proyecto ese que va a intentar cambiar esa actualización al índice del consumidor, cosa que no supera el tope que se prevé modificar. Esto es, evidentemente, para que no se autorice o no se aplique el ajuste por inflación impositivo de las empresas. Pero bueno, hay ciertas cuestiones que ya sí se van a ir actualizando, como son las que recién comentamos. Bueno, esos son todos los puntos que incluimos en este noticiero. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Buenos días.